Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a Axolot Podcast, un programa donde hablamos de literatura y todo lo que atañe a la literatura. Quien acaba de festejar el saludo inicial es Carlos Álvarez. ¿Cómo te va, Carlos? Oli, bien. Más allá está Gustavo. Está César. César Gustavo. No, ¿Cómo no te es va? mi apellido Gustavo, pero es César. ¿Su Gustavo? ¿Qué sé yo? En algunos países puede ser. Hola, ¿todo bien, Luke? Y, Luke. Yo soy Gustavo, él es Luke. y acá enfrente mío está Mara Cañete. ¿Cómo andás? Hola, ¿todo bien? Bueno, mi nombre es Luca Gentile y en el programa de hoy vamos a estar leyendo un cuento. Vamos a estar leyendo un cuento de Alejandra Camilla que se titula Los nombres. Lo encontramos en el libro de Los árboles caídos también son el bosque. Es una escritora argentina con múltiples premios. Tiene 2 libros publicados con la misma editorial que se llama Bajo la Luna. Conocí su literatura este año. Y quedé maravillado. Y por eso considero que es una linda oportunidad para que ustedes la conozcan. Porque este cuento que traje está muy bueno. Bueno, veremos, no sé. No quiero inflarlo porque después la tía Mara dice que no le gusta. O sea, vamos a estar leyéndolo y después vamos a estar... Es muy parecido comentarlo. a alguien que conozco. ¿A quién? A vos, boludo. Bueno, la vamos a leer y después la vamos a comentar. Es la misma dinámica que hicimos con Sanguijuelas de María Fernanda Ampuero el año pasado. Y la estamos repitiendo porque varios nos dijeron que les gustó. Así que, bueno, nada, eso. Esperamos que disfruten la lectura. Va a empezar Mara. Los nombres, de Alejandra Camilla. Hay muchas cosas que no tienen nombre. Ciertos momentos del día, como aquel rojizo entre la tarde plena de luz y la noche. Ciertos gestos, ciertos ritmos, algunas partes del cuerpo, algunos colores como verdes que no son ni agua ni musgo. Eso que no tiene nombre existe. Dejamos de nombrar a mi hermano el mismo día en que se fue de la casa, cuando yo tenía 8 años. Y como si de un manotazo las hubiese arrastrado con él al olvido, algunas de sus cosas perdieron también el nombre. Una parte de la casa, una zona del río donde él iba a nadar, sus amigos, lo que le gustaba, lo que solía hacer, todo eso también dejó de ser dicho. Y hasta la ley por la cual fueron borrados todos esos nombres se impuso sin ser dicha, como se impone la niebla o el frío. Mi madre podía olvidar cualquier cosa en cualquier momento, o permanecer callada días enteros. Sé poco acerca de ella y ni siquiera sé si le fue difícil dejar de nombrar a mi hermano. Parecía siempre preocupada por algo que pasaba en algún otro lugar, muy lejos. Sandra y yo tampoco hablábamos mucho, pero nuestro silencio era ligeramente diferente al de mi madre. Sé que los esquimales, de tanto ver la nieve, pueden distinguir y nombrar más de 10 tipos de blanco. Yo aprendí a distinguir muchas formas diferentes de silencio, pero a diferencia de los esquimales, no las nombré. Una vez, mientras Sandra y yo mirábamos televisión, o mejor dicho, mientras ella miraba televisión, le pregunté qué había pasado aquel día. ¿Por qué se fue?, dije. Porque papá le pegó, respondió sin mirarme, y después habló como si ya hubiese repetido muchas veces lo mismo. Mamá y yo estábamos afuera, papá llegó y dijo que estaba cansado y que se iba a tirar un rato. Cuando entramos, papá estaba sentado y él estaba en el piso, con un brazo doblado de un modo imposible. Intentaba apurarme, preguntar lo más importante. Conocía a Sandra. Sabía que no iba a responder mucho más. ¿Papá le había pegado antes? Cuando robó en lo de Mejías. Sandra miraba a una mujer que hacía un posafuentes con palitos de helado. ¿Ese mismo día se fue? Sí, dijo Sandra. Mamá lloró toda la noche. ¿Y yo? ¿Lloré? No, vos no, dijo Sandra, mirándome antes de levantarse y apagar el televisor. La distancia que había entre mi hermana y yo no era solo de años, me llevaba 7, ni de algo que pudiera ser atravesado. Era sólida y asimétrica, como esos vidrios que de un lado son espejo. Yo podía verla, ella a mí no. Sin embargo, compartíamos un secreto. En casa,
Sandra estaba siempre al borde o en medio de un enojo enorme, mordiéndose el labio, con los brazos cruzados, resoplando o tirándose en los sillones como si quisiera bombardearlos con su cuerpo. Pero en el colegio yo la había visto. Sandra se reía, hablaba más y se movía como si fuera más blanda y más liviana. A aquella Sandra en casa solo yo la conocía. O tal vez todos éramos diferentes fuera de casa. Cuando terminó el colegio, Sandra se casó con un hombre viejo. El día de la fiesta, la Sandra que reía rompió el secreto y salió al mundo. Y para subrayarse a sí misma, inventó un gesto: echar la cabeza hacia atrás, como si quisiera llenar el aire de risa. El hombre viejo se llamaba Don Julio. Tenía mucho dinero y hablaba menos que mis padres. Las mesas estaban decoradas con cintas y flores blancas. Habíamos pasado toda la mañana armando los arreglos. Yo contaba 3 nardos, 4 rosas, un montoncito de lechos y un moño. Y mi madre armaba cada vez un arreglo diferente. Mi madre era especialmente buena para hacer ese tipo de cosas, para lograr que los objetos le respondieran de algún modo. Durante la fiesta, en todas las mesas, las conversaciones, gritos y risas bullían, pero había una en la que 3 personas permanecían en silencio. Eran mi padre, que comía mirando el plato, Don Julio, que masticaba lentamente mirando a Sandra, y mi madre, que solo se movía para servirles vino a ellos. Era el contraste con las mesas lo que denunciaba la quietud de aquella. Los demás, siempre los demás, exhibiendo la indiferencia, para finalmente hacerla caer sobre nosotros como un acento. Los demás y sus miradas como dedos que apuntan, y sus murmullos como moscas difíciles de espantar. Los demás decían que mi hermano me había hecho algo y por eso mi padre le había pegado. Los demás siempre sabían algo, pero nada que se pudiera preguntar. En poco tiempo Sandra cambió de nuevo. Era rubia y venía a visitarnos en un auto negro. Una vez se quedó varios días con nosotros. Lloraba sentada en la cama y sin cubrirse la cara, como si las lágrimas se le cayeran de los ojos sin que se diera cuenta. Dormía de día y de noche. Yo le ponía flores en la bandeja en la que mamá le servía la comida, pero ella no se daba cuenta. Casi no comía. La perra había tenido cachorros y yo elegí uno con guantes y botas blancas. Y el último día lo puse en el auto negro, en una caja con una remera que ya no me iba. Creo que la perra la había traído mi hermano. ¿O era otro el perro el que había traído? Lo que quedaba de mi hermano en mi memoria eran piezas sueltas y borrosas. Hacerlas encajar en una historia habría sido como intentar hacer con jirones un vestido nuevo. Pero así como las sombras tienen la forma de aquello a lo que están encadenadas, el olvido no tiene otra forma más que la de aquello que cubre. Mi olvido tenía la forma exacta de mi hermano. Después de que él se fuera, papá había golpeado puertas, mesas, el televisor, las sillas, las paredes, como si le hubiesen quedado golpes y necesitara sacárselos de adentro. Con el tiempo se le fueron acabando y al principio eso me dio pena, como todo lo que se acaba. Ah, mamá no. Dejó de arrasar la mirada y empezó a hacerla trepar por las cosas de nuevo, como una enredadera. Y como si hubiese llegado la primavera o el verano y los días se hubiesen hecho más cortos, todo fue más fácil en los años que siguieron. Me mudé a Buenos Aires para estudiar geografía. Una vez por semana visitaba a Sandra y trabajaba atendiendo reclamos en un centro de venta telefónica. Los compradores solían enfurecerse y había algo en su furia que me atrapaba como si me sedujera. No eran los insultos o las amenazas, sino la fuerza de su enojo porque un masajeador no cumplía las funciones prometidas o una freidora les había durado poco tiempo. Me gustaba mi trabajo. El recuerdo de mi hermano, o debería decir de su olvido, había ido quedando atrás, como si los nuevos hechos lo hubiesen ido cubriendo, como se cubre a paladas el cajón de un muerto. Una noche en que mirábamos una película le pregunté a Sandra qué había hecho con el cachorro que yo había puesto en el auto aquella vez. ¿Qué iba a hacer?, dijo sin mirarme. Lo tiré. No pregunté qué había querido decir. La imaginé, con sus anteojos oscuros, abriendo la ventanilla del auto y tirando al cachorro sin mirar. En esa época Sandra hablaba de matar a don Julio de a poco. Le salaba la comida, lo cansaba, lo confundía. Pero era ella quien se veía cansada. Don Julio, en cambio, había rejuvenecido. Yo vivía con 2 gatos, Simón y Odessa,
y ya daba clases en el colegio superior. Siempre había un alumno al que no quería. Dicho así, parece que a los demás los quería. No importaba cuántos ni cómo fueran, siempre había uno que parecía elegido, y si yo intentaba fingir indiferencia era peor. Al momento de decirles las notas quedaban como suspendidos. Algo echaba raíces rojas en sus ojos, frágiles y húmedos como burbujas. ¿Quién no disfruta mirar burbujas? Eran apenas unas gotas de tiempo, pero había algo de alimento en la intensidad de esos segundos. De día daba clases y de noche armaba rompecabezas con Odessa y Simón. Una noche de diciembre sonó el teléfono. Se cayó en la bañadera, dijo mi madre. Imaginé a mi padre, desnudo, desarticulado, la ducha abierta, el agua corriendo por el cuerpo vacío. La indiferencia de los objetos. Esa misma noche logré terminar una reproducción de Las Meninas de 1800 piezas. Primero clasificaba las piezas, luego las iba conociendo y acomodando, solo para sentir el alivio de colocar la última. De todas, solo esa era lo importante. Pero ¿cómo reconocerla de antemano? Miré las meninas y descubrí que detrás de ellas había un hombre al que nunca había visto, yéndose por una puerta. Me di cuenta de que me había quedado sola, o mejor dicho, de que hasta ese momento no lo había estado. Como si no hubiera sabido distinguir entre la soledad y su contrario, sea lo que sea. Mi padre era la única persona con la que hubiera podido hablar. Hablaba poco y hacía preguntas que se podían responder con monosílabos. Pero si yo hubiera tirado de alguna de sus frases cortas, habría podido, tal vez, desovillar una conversación. Con mi madre no. Había palabras, pero menos puntas. Ella se había retirado al mundo de los objetos. Siempre tenía algo que ordenar, reparar, coser, limpiar, comprar. Todas las mujeres tienen una casa que se preocupan por esas cosas. Ahora lo sé, pero mi madre se abstuvo de cualquier otro modo de existencia, y las personas y todos sus códigos y formas desaparecieron para ella. Así, podía pasarse 5 horas en el supermercado, porque antes de comprar un producto leía las etiquetas de todas las marcas, hacía cuentas y hablaba con ella misma en cada góndola. En el entierro de mi padre lloraba y yo no podía evitar preguntarme por qué, como si una parte de mí creyera que ella no lo había querido, o que no podía querer a nadie, como si se pudiera cuidar a alguien sin quererlo. Yo reconocía a poca gente, me dejaba abrazar sin hacer nada, los demás lo hacían todo. Rodearme con sus brazos pesados, pasarme la mano por la espalda, acercar a mí sus caras húmedas, brillantes, ásperas. Uno de los desconocidos me tomó de los brazos, dijo mi nombre, y que había visto a mi hermano en el sur, en Puerto Deseado, que trabajaba con su hijo en un barco pesquero. Cuando se lo conté a Sandra, dijo que ya lo sabía. Sandra era así. No puedo reemplazar la palabra así por ninguna obra. Al día siguiente volví a Buenos Aires. Era enero y mi departamento parecía un sobreviviente en una ciudad muerta. Odessa había enfermado y la vecina no la había llevado a la veterinaria. Tomaba agua todo el tiempo y no comía. Insuficiencia renal, dijo el veterinario. Hice todo lo posible para que sus últimos días fueran buenos. Una mañana, cuando me desperté y la vi, acurrucada como siempre a los pies de la cama, supe que no debía tocarla. Iba a estar fría. Fría como mi padre cuando le di el último beso. El último y el primero. Había algo en el modo de dormir de Odessa, que era definitivo, y no escondía sueños. En los días que siguieron ocurrió lo que ocurre en estos casos. El nombre de Odessa quedó flotando por toda la casa, acomodándose en su rincón del sillón verde, buscando el cuadernito móvil de sol a la mañana. A veces yo decía su nombre, entero o a medias, cuando llegaba a casa, o cuando escuchaba un ruido como el que hacían sus uñas contra la alfombra del living. Pero entonces ocurrió algo extraño. Simón comenzó a responder al nombre de Odessa, como si el único modo de no extrañarla fuera reemplazarla, convertirse en ella. Tardé 2 días en tomar la decisión y finalmente llevé a Simón al jardín botánico. Era raro encontrar un lugar así en el medio de la ciudad, escondido y abandonado, y al mismo tiempo tan vivo. Diferentes especies crecían enredándose unas con otras, y había tal cantidad de verdes que no parecían faltar los demás colores. El aire era dulce, y en él flotaban mariposas. Hacía años que yo no veía una mariposa.
Me conmovieron, como si se me hubiera metido en dentro. Simón no quería salir de su jaula de plástico. Pegaba al fondo, como amontonándose, levantando las manos para defenderse. Me dio tristeza, y esa tristeza confirmó la decisión de devolverlo a donde pertenecía, aun a riesgo de que no sobreviviera. No sé cómo se relacionan la muerte de mi padre, la de Odessa y la idea de buscar a mi hermano, pero 2 días después tomé un avión a Comodoro Rivadavia, la ciudad más cercana a Puerto Deseado. El único modo de llegar era atravesando desde allí parte del desierto patagónico. Parecía apropiado que lo deseado estuviera detrás de la tierra más dura, más hostil, más seca, pero al llegar descubrí que el pueblo, lo deseado, no era otra cosa más que otra forma de hostilidad y de dureza. Me hospedé en un hotel desde el que podía ver el muelle en el que recalaban los barcos pesqueros, como si yo supiera cuál era el barco y cómo era mi hermano. Pasaba los días caminando y armando rompecabezas. Era imposible conseguirlos en Deseado. Entonces le pedí a Sandra que me enviara varios por correo. No sé si por una cuestión de espacio o de peso, me envió solo las bolsas con las piezas sueltas. Entonces descubrí cuánto más interesante era descifrar la imagen antes que copiarla de la tapa de las cajas. Creo que algunos ajedrecistas piensan mejor la jugada sin mirar el tablero. Así también yo caminaba por los acantilados, pensando en las piezas, sus colores, formas y claves ocultas. El aire olía a mar y eso parecía algo bueno. Me costó encontrar a mi hermano, en las listas de tripulantes, sin decir su nombre y sin saber que él había decidido usar el apellido de mi madre. Cuando lo encontré, me dijeron que esos barcos no operaban en el verano. Decidí esperar y como si planeara quedarme, busqué trabajo. Después de descartar algunas otras, me quedaron 2 alternativas para mantenerme ocupada y ganar algo de dinero. Una guardería de niños en una empresa petrolera y un bar cerca del puerto. El encargado del bar se limitó a decirme el horario, el sueldo y a aclararme que si quería hacer una changa con alguno de los marineros, tenía que pagar una comisión al establecimiento. Así llamó el hombre al bar mientras se metía la remera dentro del pantalón. No me presenté a la entrevista en la petrolera. Entre las mujeres que trabajaban en el bar había mozas y también prostitutas, y entre ellas me sentí más cómoda que en la sala de profesores del colegio. Todas tenían 2 nombres, uno real y otro que habían elegido, que era siempre más hermoso que el primero. Algunas noches pensaba en Simón. ¿Habría aprendido a cazar pájaros, a trepar árboles, a ser quien realmente era? Le escribí una carta a Sandra, pero nunca la envié. Es difícil hacer silencio por escrito. Mi carta era incoherente. Al menos podía darme cuenta de eso. Había en ella solo un párrafo que me gustó y por el cual guardé la carta. Era uno que hablaba del desierto. El verano pasó pronto y volvió el otoño, que se llevaba especialmente bien con el paisaje patagónico. Yo me encontré a mí misma trabajando en un bar en el fin del mundo, esperando a alguien a quien no conocía, sin saber para qué. Pero después de todo, la espera no es más que un lugar como cualquier otro. Uno puede acomodarse en ella y hacerla su lugar en el mundo. Una noche de septiembre, de entre un grupo de hombres, uno se acercó como si me conociera. Tenía la cara dibujada con líneas rectas, la piel curtida y una cicatriz en el brazo izquierdo. Quise decir Mario, pero mis labios parecían sellados, como si no pudiera pasar de la primera letra de su nombre. De repente supe que en toda mi vida, mis labios quietos no habían hecho más que repetir la primera letra de ese nombre dormido. Dormido en mi boca quieta. Soy Nati, dije apenas. No necesitó acercarse demasiado para que yo sintiera su olor, y pegado a su olor, mi miedo. Y como si me hubiese montado en el miedo y sobre él hubiera regresado a aquel día, tuve 8 años de nuevo. Ese hombre se acercaba a mí, y ya no estaba mi padre para sacarlo con una sola mano de encima de mi cuerpo. Creo que lo empujé y corrí.
Corría el puerto y luego hacia la ruta. Los recuerdos y el paisaje pasaban como un viento que arrasa y limpia todo lo que toca. Quedé lisa, hoja en blanco, sola. Algunas respuestas llegan solo para obligarnos a una pregunta, y cuando hacen clic, una contra otra, hay en ese ínfimo sonido una clave para toda la paz del mundo. Desde ese día de viento, pude llevar mi nombre de otro modo. ¿Qué tal? Por ahí resultó interesante el juego del signo lingüístico, que últimamente me vengo topando con ese tipo de cuentos. Por ahí te lleva a pensar un poco en la esencia. Los objetos quizás tienen una esencia, un nombre que los identifica y una esencia que hacen que sean eso y no sean otra cosa, pero porque tienen una condición estática, inamovible. En cambio el ser humano, lo menciono solamente en una parte, quizás nos convenga más cambiar de nombre. O como, claro, como no nos identifica. Como lo dice al principio, hay cosas que existen, aunque no tengan nombre. Como estamos acostumbrados desde la modernidad, filósofos, etcétera, existe lo que tiene nombre. Y lo que no, y también existe, aunque no se pueda encapsular en signos lingüísticos, como decís. A mí... A ver, lo espera, voy a la opinar. relación- Literariamente hablando, no me pasó nada con este cuento. Perdón por la señora Alejandra. No me pasó nada. Está bien narrado, me gustan los recursos que usa, pero no me generó nada. Está bien narrado, pero yo no me creo que esa sea la voz. No me creo. No me creo las lindas palabras que usa todo el tiempo. O sea, como que hay en un momento como... Así lo está contando realmente. Es como, no me creo esa parte. Pero al final sí que como que... Ah, carajo, eso sí que no me lo vio venir. O sea, me gustó ya ahí, pero en términos generales como... Es bonito y ya... Bueno, ¿Cómo está narrado? habiendo hablado Mara y César, Perdón, te interrumpí. voy a... Ay, no, qué no, lindo, no. te interrumpí como No, cada no, año. no. Voy a dejar de rimarla. Ya que son tan sinceros ellos, voy a ser sincero yo. Se van, Supuesto. los echa. Por Carlos se supuesto, está agarrando la nuestras cabeza. opiniones no son, Claro, no son no. verdades universales. ¿Les gustó, chicos? Es una opinión personal. Ya sé que llevarlo a clase, ¿no? Porque- Podés hacerlo si querés. Claro. Soy feliz. Bueno, a ver, habla Lucas. Sé sincero. Respecto a lo que dijo Mara, y bueno, ella estaba hablando más de la relación sujeto-objeto. No sé qué pensás vos, Carlos. Carlos se está hundiendo en un pozo de Nos quiere matar a tristeza. los tres. Nos quiere matar, sí. Yo me quedo encima, o sea, a mí me también mata. el tono rojo que adquirió su cara me indica que él también está de acuerdo. La ira contenida. No, a mí, yo la traje. Dejate mirar a hablar a Lucas, quiero escucharte. Claro, sí, hablaba. No, a mí me parece que el cuento no está mal. Ajá. Pero... No sé, a ver, no me movilizó mucho más. Lo inflaste tanto. De hecho, todo lo que dije lo dije porque hay otros cuentos que sí me hacen disparar estas ideas. Pero este no. A ver, queremos escuchar a Carlos ahora. No, a mí me re gustó. Y debo decir por qué me re gustó. Porque yo de Alejandra Camilla hace un par de años había leído un cuento que se llama Arroz. ¿Te acordás? Creo que lo leímos juntos cuando fuimos de visita al Ateneo, el Gran Splendid. No fui con vos al Ateneo. Sí, fuiste conmigo. No fui con vos Bueno. al Ateneo. En el Ateneo Gran Splendid leí ese cuento que se llama Arroz, que está dentro de este libro también. No fuimos juntos, No, ¿No? fuiste con Axel. Bueno, lo leí ahí. Y lo terminé de leer y dije, wow, tanto escándalo por este cuento que no me había gustado nada. Me había parecido horrible. Porque no pasaba nada en el cuento. Y eso a mí me pone muy nervioso cuando no pasa nada. Y desde ese entonces como que le hice la cruz a Alejandra Camilla. Dije, no, esto que leí no me gustó, no le voy a dar una segunda oportunidad, bla. Mentira. Eso fue hace muchos años, hace como 3-4 años. Bueno, Fácil. Tampoco son tantos. Son muchos. Bueno. Y este año dije, bueno, está bien, le voy a dar una segunda oportunidad porque sí, porque me pintó. Porque sus libros están baratos y quiero aprender a escribir cuentos, entonces
tan premiada que es ella y tanto Por que... algo claro, tiene que estar entonces premiada. dije, bueno, no la voy a juzgar solamente por un cuento. Leí este libro en enero, a mí me gustó mucho. Después de leerlo completo, me sorprendió gratamente. Y este cuento es uno de mis cuentos favoritos de ella, porque me interpela mucho en la cuestión del no poder, del miedo contenido durante tantos años y de la imposibilidad del contar. En este caso, la imposibilidad del nombrar. Hay un O montón sea, de secretos en ese cuento y encima no se dice, no te No. da pistas, pero no te dice en concreto nada. a mí lo Lo que... que me hizo acordar a Irman. De Samantha Samantha Schweblin. Ay, es. ¿Querés incógnitas sin resolver? Léete ese cuento. A mí lo que me pasó con este cuento es que no es solamente la protagonista que es incapaz de nombrar Es todo un a su sistema abusador. familiar. Exactamente. Es la familia entera ocultando un secreto. La hermana construyendo una nueva vida. También con secretos. El padre muriéndose, guardando ese secreto, o sea, llevándose ese secreto a la tumba. La madre que no Son hace todos nada. negadores, son todos Exactamente. negadores. El padre se muera, tu papá se cayó en la ducha, se murió, bueno, y yo me estoy armando el rompecabezas. Sí hay un paralelismo con el hombre que está detrás de las meninas que se va, Ujú. ¿no? Que Sí. simboliza al padre, pero le prestamos atención al juego, fíjate la indiferencia, la Sí, sí, negación que lo hay de sé, todo. pero por eso, porque se ha construido todo un sistema intrafamiliar de negación, o sea, se dejó de nombrar completamente al hermano, ella, como es chiquita, deja de nombrarlo, deja lo dice, ¿no? Como se dejaron de nombrar sus amigos, sus hobbies, su habitación, o sea, deja de existir, pero ella Pero tiene lo que ese no se trauma. nombra no desaparece por dejar de nombrar. Obviamente, Claro. eso es lo que a mí me movilizó, que no por dejar de nombrarlo, de enunciarlo, de evocarlo, no por eso deja de existir. No por eso no está. Y eso obviamente a mí ya me llevó a los desaparecidos. O sea, yo como que empecé a conectar cosas de lo horrible que es esto. De que es un mecanismo de violencia. No se nombra más esta persona. ¿Y qué hago con el recuerdo? O sea, ¿cómo me borro el O recuerdo de incluso esta ella persona? comenta que era chiquita, que no se acuerda, pero hay esa cosa, esa nebulosa que ella quiere buscar y descifrar. Ujú. Y también sigue sin nombrarla. Voy a hacer otra relación que nada que ver, pero a ver, viene al caso porque leí los libros en enero. Los Llanos de Federico Falco, que habla sobre un rompimiento. Habla sobre un rompimiento. Y pensaba en eso, ¿no? En qué importante que es el poder nombrar al otro, pero... Y dejar de nombrarlo, o sea, que deje de estar en tu existencia, no quita el hecho de que el recuerdo va a seguir estando en tu mente. O sea, no puedes Los Llanos habla eliminar. del duelo. ¿Eh? Habla del duelo. Los dos hablan del duelo. Acá Y te se digo habla de más. un duelo hasta que te enterás el final. Y te digo más, Los Llanos de Federico Falco lo leí en enero también. Lo cerré sin pena ni gloria. Lo siento por Federico Falco y por Carlos Álvarez. Lo siento. Por mí, La tienen contra mí. por mí también, a mí me Sí, gustó. a ver, Federico Falco, algunas cosas del rompimiento que me tocó en la fibra interna, que dije, wow, esto es similar a lo que me pasó a mí alguna vez y lo entiendo. Y está poéticamente armado, sin ser cursi, sí. Detalles. Algunas frases rescato de ese libro, pero en general, una lectura más. Bueno, volvamos al cuento. Entonces a mí lo que me pasó es que me hizo pensar mucho en todo eso, porque no es tanto la historia lo que a mí me conmovió, que está buena, Es la porque no historia. es el relato. No está. Es el relato, es el cómo está contado. Y si se quiere, es la historia por detrás. Que es esto que estoy hablando ahora, del no poder nombrar y que haya tanta violencia detrás, contenida, y que nadie se lo haya querido decir. O sea, todos evitaban nombrarlo, ella deja de nombrarlo, y no es, de hecho en el final ni siquiera lo puede nombrar. Dice que quiere decir el nombre, Mario, y no le sale. No se nombra a ella misma. Tampoco se nombra ella, sí. Se nombra a ella misma, le dice soy Nati. O sea, ni siquiera es capaz de llamarlo a él por su nombre. Ni siquiera en ese momento. Y aparte también, como que
por separado tenemos la historia de los gatitos, que es re triste también. Sí, Estaba re leyéndolo a ver triste. si formaba alguna No, anagrama, perritos. pero no le saco. No, son perritos. Gatitos. Gatito. Gatitos. Ah, perdón. Odessa y Y Simón. Simón. Ah, sí. No, pensé en No, el pero otro. es el mismo. ¿Eh? No, son dos Es el gatos. No, No, son yo dos gatos. me fijé en el anterior, cuando ella era chica que puso un perrito en Odessa se muere. en auto negro. Ay, Dios, Sandra, ¿qué? Sandra. Odessa se muere y Simón lo deja en el jardín botánico. Pero acá dice, Odessa comenzó a responder al nombre de Simón. Sí. No, perdón. Simón comenzó a responder al nombre de Odessa. Sí. La simbiosis. Porque Odessa se murió. Sí. Bueno, eso también, o sea. ¡Ah! Hablemos del trauma. Es muy fuerte, va. A mí me conmovió mucho. A mí este también cuento. me conmovió, pero no. Ay, ¿cómo decirlo? Pero lo voy a decir como suelo decir siempre estas cosas. Mucho lenguaje poético, no. Acá hubo mucho poético para una situación que es de violencia y todo eso, Oh, que tampoco esperaba alto. que fuera escatológico, no esperaba eso tampoco, pero fue tan... Che, Para mí no fue intimista. perdón, ¿cómo este intercambio de gatos no está haciendo en realidad un paralelismo que en realidad no fue ella la que sufrió todo eso, sino El hermano. el hermano y se cambiaron? ¿Puede ser? Es interesante, puede analizarse. Para mí no es la están primera de vez que lo más, leo. Ojo, para mí Por algo lo que está dice- eso. Por algo está, no sé si por lo que él dice, pero para mí por algo están también. Tipo, porque dio mucho énfasis en eso también. Pero. Ok, mira, los gatos son dos y terminan con un solo nombre. Ella y su hermano son dos, pero tienen un mismo trauma. La Ah, violencia intrafamiliar. Quizás porque- los dos vivieron lo mismo. Acá dice, por Ya, entonces... nos vamos a conjeturas. Dice, pero entonces ocurrió algo extraño. Simón comenzó a responder al nombre de Odessa como si el único modo de no extrañarla fuera reemplazarla, convertirse en ella. Pero Después no hay viene- indicios de que. Todo el tema de... Me ahogué. Yo me acuerdo en Todo- un momento cuando leía, ¿te diste cuenta? Estaba tipo... No hay indicios de que Pero la después- protagonista se convierta en. Pero después viene todo el tema de que va al bar, al sur. hotel. Se iba al No, sur. no me acuerdo qué era, que donde estaban todas las prostitutas que se Eso cambian sí, de me nombre. me interesa Sí. ese, que dice, me sentía más cómoda entre las mozas y las prostitutas que en el aula de profesores. Sí, O se sea ca- que el ambiente socialmente aceptado se sentía incómoda, necesitaba estar ahí con lo marginado. sí, Bueno, de hecho, a mí pero- hay un fragmento que también me llama la atención, que es en la parte del velorio, en la que dice que ella se deja hacer. Se deja tocar por las personas que vienen a abrazarla. Es como. Y no le verte. pasa nada a ella. Claro. por un desconocido. Exacto. Claro, uno cumple una función, más en los velorios. Se deja como si antes no se hubiese dejado tocar. No, como que ella no es partícipe de, sino que, no quiero decir que la violentan, pero acceden a su cuerpo y capaz ella no quiere, digo, abrazar a esos desconocidos, pero ella se deja hacer, creo que es así como lo No me dice. acuerdo en qué Bueno, y parte. sí, Sí, yo sí, lo se entiendo deja como hacer, que ella está que inerte, acerca que ella sus no- caras ella no está ásperas, pensando, suma. que ella no está pensando ni meditando ni formando parte de toda esa celebración que están haciendo, Y de ese hecho- rito que es el velorio. Al final, Estoy acá porque estoy, nada más. no, pero a lo que voy es que yo lo conecto con el final, que es que dice que ya no está el padre para alejar al hermano. Ujú. Tiene que hacerlo ella y se va corriendo, o sea, no lo confronta tampoco, sino que huye. Sigue negando. Exactamente, o sea, se deja hacer por la situación. Claro, bueno, lo enfrenta. Ujú. No es partícipe de, digo, o sea, no lo confronta, no toma una... Se va. Pero nunca dice que es el hermano. Sí. Sí, sí, lo va a Al buscar. final sí. Dice, una noche de septiembre, de entre un grupo de hombres, uno se acercó como si me conociera. Tenía la cara dibujada con líneas rectas, la piel curtida y una cicatriz en el brazo izquierdo. Quise decir Mario. Hasta ahí me está dando a entender que como que... Lo le hace reconoce por el olor, Le hace acordar. Lo reconoce por el olor. No necesito acercarse demasiado para que yo sintiera su olor. Y pegado a su olor, mi miedo. Y como si me hubiese montado en el miedo y sobre él hubiera regresado a aquel día.
ese hombre se acercaba a mí y ya no estaba mi no padre. lo puede nombrar, pero es el hermano. También puede ser un O lo X reemplazó. que, claro, que ella lo configura como si él representara al hermano que no encuentra. Puede Mirá que ser me un gusta X mucho que esa le- idea que están haciendo. Puede ser un X que ella le detona este trauma. Sí, también. Con el mismo perfume, ponele. El hombre se acercó como si la conociera. Ella no lo conoció, quizás le hizo acordar, pero no confirma que sea, no lo confirma nunca que sea el hermano. Bueno, yo relleno los espacios de indeterminación como que es el hermano. Yo te dije lo que pensé, más no te dije si pensaba que él era o no. Y de hecho me gusta más lo que dicen ellos. El cuento me llega a gustar más con esa interpretación. Me parece genial. O sea, tipo, wow. A mí me bueno, sigue carajo, diciendo... madre. sí, ¡Qué también. loco! ¡Qué loco que es la mente! ¿Ah? Bueno, Bueno, después dice que de Lisa, hoja en blanco. Si quedó en blanco. No tiene palabras encima. No tiene nombres, no tiene signos. Y arranca de nuevo. Y ahí es donde puede llevar su nombre de otro modo, como dicen en la última oración. Y todo lo que no se pudo decir ya está, no importa, ella va a empezar de nuevo. En otro lugar, configurándose de otra manera, pero no dice que supera el trauma. no, nada. obvio que no. Bueno, Me da también como la sensación de que pasó algo ahí. Ese hombre se acercaba a mí y ya no estaba mi padre para sacarlo. Quizás como que pasó a otra cosa ahí que queda muy sutil. Me dan dos indicios. Como que pudo superar todo su trauma, ya que quedó en blanco. O el otro es que no. Lo que pasa es que para el primero es muy sutil lo que estoy proponiendo. bueno, no sé, qué sé yo. No vuelvo a traer un cuento de Alejandra Camilla. No, a Eh, mí, o sea, trae, Además, obvio. bueno, ella también estaba. ¿Dónde fue que se le acercó el hombre este? En el bar. Bueno, tranquilamente la puedo confundir con una prostituta. Sí. Por eso se acercó como si fueran conocidos. Tranquilamente podía estar ella ahí porque se quiso ser prostituta. Hicieron una mejor interpretación que vos, Carlos, perdóname. Me encantó. Yo interpreté. Llenaste los espacios de otras maneras. No, yo interpreté con lo que leí. Acá estamos. Están pero haciendo está un muestreo. bien. Muestreo. Están haciendo ta, 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 ta. No, lo están diciendo bien. Pero, o sea, podés traer. Pero, qué sé yo, amigo. Bueno, la próxima. Lo de los la gatos trae sí Mara. lo de los gatos sí que es un Eso, indicio. trae un próximo Sí, cuento vos. yo estoy seguro que lo de los gatos es un indicio. Porque acá, ya casi sobre el ¿Quién final, dijo que no? le dice: algunas noches pensaba en Simón. Habría aprendido a cazar pájaros, a trepar árboles, a ser quien realmente era. Si el gato quizás pudo ser quien realmente era porque cambió de nombre, ella al cambiar de nombre también puede ser quien realmente era. Pero ella no cambia de nombre. Sí. Va, no lo dice. Dice que se pero- nombra como un volver a empezar, ¿no? ¿dónde Al estaba? final. Claro, al final. No me acuerdo dónde estaba esa parte. Después de la página en blanco. Pude llevar mi nombre de otro modo. Quizás tienen el mismo nombre, pero si lo lleva de otro modo, ella es otra. Claro. Y a propósito, ¿cómo se llamaba ella? No lo sabes. Creo que creo que no se nombra en ningún momento. Bueno, el próximo cuento lo va a traer Mara. Muy bien. Uno que no sea Alejandra Camilla. Díganos en los comentarios qué les pareció este cuento, cuál es la interpretación que tienen ustedes. Recomiéndennos algún cuento que quieren que leamos, que compartamos, que discutamos. Y nada, creo que eso es todo. Gracias a Tacita por estar acá otra vez. Nada, amigo. Prepárate para esta noche. Te va a tocar cocinar. Vos tenés que cocinar hoy. Mara, que malinterpretó el mensaje que acabo de dar. Pasan muchas cosas en las noches. No, pero con Tacita jamás. Bueno, gracias a Lucas. Gracias a mí que me los tengo que fumar a ustedes. En pipa.
Y bueno, y gracias a ustedes por escucharnos. ¿Listo? ¿No quieren decir nada más? No, un saludo a todos. Es la insatisfacción que nos dejó esto. Gracias a nosotros porque tenemos que aguantar estos cuentos, Carlos. Bueno, listo. Salud. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa con más risas y cuentos.